Buenas noches, respetada docente y compañeros GEDOS. Lizeth Tatiana Boada, Erika Joana Plaza, Eirut Santamaría Vallejo y su servidora Esperanza Rojas presentaremos a continuación nuestras apreciaciones acerca de los servicios del Centro de Documentación y los tipos de usuario. Los servicios y productos que ofrece una unidad de información dependen directamente de sus objetivos, misión y de la naturaleza misma de la unidad. La biblioteca es la encargada de construir el fondo bibliográfico en la temática de interés del Centro de Documentación, a través de los procedimientos de selección, adquisición, análisis documental y disposición física de la colección. Veamos en qué consiste cada uno de estos procedimientos. La selección. Este procedimiento corresponde a dos actividades. Por un lado, se determinan los documentos que conformarán las colecciones y por el otro, de estos mismos documentos que se han seleccionado previamente, se escogen los contenidos a difundir. Este es un proceso permanente que debe atender las políticas establecidas por el centro. Para realizar una buena selección, se tendrá en cuenta criterios como contenido temático, es decir, que los materiales correspondan a los programas que desarrolla el Centro de Documentación. Calidad. Los autores deben ser representativos para las materias que se trabajan, que generen aportes de nuevas teorías. Prestigio del autor. Vigencia. Se tendrá en cuenta el nivel de obsolescencia según la temática tratada. Uso. Las obras deben ser las solicitadas por la comunidad académica o las recomendadas como bibliografía básica. Valores bibliográficos, la calidad de las casas editoras o la comunidad científica que los produce. Lengua, se da prioridad al español. De igual forma se atenderá documentación en otros idiomas, facilitando la traducción por personal del Centro de Documentación. La adquisición. Este procedimiento consiste en allegar al fondo bibliográfico los materiales que han sido previamente seleccionados. El nuevo material se consigue a través de mecanismos como la compra directa, el canje de material bibliográfico con otras instituciones o la donación por personas naturales u otras entidades que tengan afinidad en las materias que se tratan dentro del Centro de Documentación. El tercer procedimiento es el registro. En él se realizan dos actividades, uno que es la identificación del material bibliográfico que ingresa al fondo. Este se hace a través de la aplicación de sellos y de bandas magnéticas que logre identificar la propiedad de los documentos. De igual forma se constituyen los inventarios del material que forman parte del Centro de Documentación. El análisis documental corresponde a dos fases, una que es la descripción física del documento, y por otra parte está la descripción de su contenido. La descripción física es una tarea técnica especializada que permite la identificación individual del documento y localizarlo posteriormente en catálogos. Para el desarrollo de la descripción física se tienen en cuenta normas como la ICBD y la RDA. La norma ICBD corresponde a la denominación Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada, cuyo fin es estandarizar los lineamientos para el acceso a la información de forma universal. Esta norma establece los elementos que se deben registrar y la puntuación a utilizar en un orden específico que sea claro, y lo hace a través de áreas como lo son el título y mención de responsabilidad, edición, tipo de recurso, publicación, descripción física, serie y recurso, un área de notas para especificar aquellos detalles que la misma obra no proporciona fácilmente, la identificación del recurso y sus condiciones de disponibilidad. La norma ICBD tiene clases según el material bibliográfico a describir. Está la ICBD-M, que es para monografías, ICBD-S, que es para publicaciones periódicas, y la ICBD-ME, que es para material no libre. Por su parte, las RDA es una norma que enfatiza a ayudar al usuario a encontrar, identificar y seleccionar, obtener información, identificando cosas y cómo éstas se relacionan entre sí.
Esta norma proporciona nuevas pautas para la catalogación de recursos digitales. A continuación tenemos un ejemplo de ficha catalográfica en el cual podemos evidenciar las áreas que describe la norma ISBD, como lo son el encabezamiento, el área de título, el área de mención de responsabilidad, el área de edición, de publicación, la descripción física, el área de serie y el registro de entrada en la biblioteca. La segunda fase del análisis documental es la descripción de los contenidos. Esta se da por un conjunto de actividades que facilitan la recuperación documental, como son la indización, el resumen y la clasificación. La indización permite describir el documento con palabras o términos que identifican su temática. Los centros de documentación utilizan lenguajes controlados para determinar los términos de búsqueda de la información. De esta forma se eliminan ambigüedades y hace más efectiva la recuperación de la información. Ahora bien, el resumen es una breve exposición del contenido del documento. Su elaboración debe ser clara y concisa, a forma de que con su lectura el usuario pueda identificar si el documento satisface sus necesidades de información. Por último está la clasificación, que es la ubicación del material en una clase de acuerdo a su temática. El centro de documentación debe garantizar un sistema de clasificación que sea pertinente a lo que almacena en sus fondos, para así brindar eficacia en la búsqueda y consulta de la documentación. En la actualidad existen diversos sistemas de clasificación, entre los cuales encontramos el sistema de clasificación Dewey, el sistema de clasificación de la Librería del Congreso, el sistema de clasificación decimal universal, el Bliss Classification, la clasificación colonada y la clasificación bibliográfica para bibliotecas públicas de la URSS. La biblioteca también realiza una actividad de almacenamiento, la cual consiste en la ordenación de los documentos en el espacio físico asignado. Este se puede desarrollar a través de dos vertientes. Algunos centros de documentación asignan un número diferente a cada unidad y así realizan su disposición en la estantería o los módulos que hayan adquirido para la conservación. Y algunos centros se siguen por el sistema de clasificación que hayan desarrollado. En esta fase, además de saber cómo se van a organizar los documentos dentro del espacio físico, se debe tener o disponer de estanterías y muebles adecuados al tipo de formato. De igual forma se debe cuidar la ventilación, la iluminación y brindar unas condiciones ambientales favorables que garanticen la conservación de los documentos, cualquiera que sea su soporte. La hemeroteca es un área del centro de documentación que se ocupa de la selección, adquisición, registro, análisis documental, almacenamiento y conservación de publicaciones periódicas de interés para los usuarios y el personal del centro. Como podemos observar, se realizan las mismas actividades que describimos anteriormente en la biblioteca, pero ya estas actividades aplican a otro tipo de recursos bibliográficos que veremos a continuación. Los recursos que se trabajan a nivel de hemeroteca en los centros de documentación son las publicaciones periódicas, que consisten en publicaciones editadas en fascículos sucesivos, numerados con periodicidad fija o variable y con temática diversa. Las publicaciones periódicas están dadas por las revistas científicas, las revistas de divulgación o magazines, los anuarios, los boletines, los periódicos, entre otros. En la actualidad existe una alta producción científica plasmada en revistas, por lo que este recurso es de consulta obligada por los investigadores. Ahora bien, la aplicación de nueva tecnología ha permitido su desarrollo electrónico, lo cual favorece su alta difusión a través de la red. Por otra parte, el centro de documentación tiene en cuenta los periódicos, dado que su contenido de noticias y opiniones sobre temas y cuestiones de la realidad contemporánea permiten un análisis comparativo para los trabajos de investigación que se realizan en el centro de documentación.
En cuanto a la diseminación de información selectiva y alertas, este servicio debe incluirse en el OPAC de la institución y en las bases de datos disponibles. Es preciso la creación de un formulario web en donde los usuarios registran información básica y será necesaria la constante actualización del perfil. En los centros de documentación donde la colección es de acceso abierto, los documentos se encuentran en los estantes para que los usuarios puedan consultarlos directamente. En los centros de documentación donde los fondos se encuentran en colecciones cerradas, es necesario tramitar el formato de solicitud de búsqueda de material bibliográfico para que el personal del centro facilite el documento que desea consultar. Para acceder a este servicio, por lo general es necesario la presentación del carnet que acredita a la persona como usuario del centro de documentación. Esto para el servicio de consulta en sala. La reprografía es un proceso que permite reproducir los fondos resguardados en un centro de documentación, ya sea por la digitalización de los fondos, por la impresión de un archivo electrónico o en sí por la misma reprografía. El proceso consiste en que el usuario consulta, visualiza y selecciona el material que quiere para él. Comúnmente esos procesos han evolucionado y los resultados o las solicitudes de los usuarios ya se envían directamente a los correos electrónicos. En los centros de documentación suele suceder que el resultado de la investigación se envía directamente o se reproduce en un CD. El servicio de traducción es un servicio como de valor agregado que el centro de documentación da o brinda a los usuarios, porque es muy natural que este servicio pues sea de pago. Comúnmente lo que hace el centro de documentación es ofrecer o proporcionar las herramientas necesarias para que el usuario por sus propios medios traduzca. El centro de servicios lo que hace es entregarles la documentación, las temáticas o áreas de conocimiento generales para que gestione pues su traducción. Es muy común encontrar en los centros de documentación situaciones como libros que deben ser traducidos en idiomas extranjeros, personas capacitadas para traducir los textos que estén en otro idioma, o personas capacitadas o con los conocimientos suficientes para traducir textos locales. El servicio de conmutación bibliográfica es un servicio de adquisición de libros, ya sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Este servicio complementa el servicio de referencia bibliográfica o de búsquedas en bases de datos referenciadas. Consiste en el intercambio de información a través del convenio que tengan con otras entidades. Este servicio puede decirse que es el que más ha evolucionado en el campo de la bibliotecología. En un comienzo consistía en el intercambio de fotocopias, seguido por el fax, después por el escaneo y envío de documentos a correos electrónicos, y ahora se habla de la transferencia de archivos a través de aplicaciones de software que no solo envían los archivos, sino que permite tener un control del envío, de las consultas de los servicios y estadísticas de la consulta y difusión de dicho material.
Los centros de documentación son sistemas de información diseñados para atender a usuarios con necesidades muy específicas y concretas en diversas áreas del conocimiento. Precisamente por ello, uno de los servicios de estos centros de documentación es la formación a sus usuarios para que estos puedan lograr un adecuado uso de las herramientas que este centro les ofrece. El servicio de información o de orientación al usuario de un centro de documentación se enfoca entonces en actividades que le brinden al usuario una claridad acerca de qué es el centro de documentación, qué les ofrece, qué herramientas pueden encontrar en él, para qué les puede servir. Y obviamente una de esas actividades es la enseñanza del uso de bases de datos y fuentes documentales para que sea el usuario quien también tenga una interacción muy activa en su búsqueda de información y complemente todos los procesos de acceso a la información especializada de estos centros. Los servicios ofrecidos por los centros de documentación es el diseño y elaboración de bibliografías. Vamos a tomar como un ejemplo un centro de documentación para hematólogos, en el cual nuestro usuario nos daría una solicitud como la siguiente: toda la documentación publicada durante los 2 últimos años sobre química sanguínea en X países y por X autores. Con esta solicitud, el Servicio de Información del Centro de Documentación procede pues a realizar las búsquedas en sus bases de datos con sus recursos propios para dar una respuesta coherente a estas solicitudes tan concretas de información. Generalmente estas solicitudes se realizan entre 24 y 48 horas o más dependiendo de la complejidad de las búsquedas. En nuestra sociedad actual de conocimiento, un centro de documentación no podría estar desconectado de la red y del uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Es por tal motivo que el servicio de extensión de los centros de documentación tiene como prioridad crear lazos comunicativos efectivos con usuarios y otras bases de datos a nivel internacional para mantener un estándar actualizado en todo su repertorio y oferta bibliográfica, al igual que con otras unidades de información que tengan que ver con el sector de conocimiento en el que está enfocado el centro de documentación. El servicio de préstamo interbibliotecario. Este es un servicio gratuito que se presta a las unidades de información que consiste en prestar títulos entre las unidades adscritas ante este convenio. El proceso inicia cuando un estudiante, docente, administrativo o investigador solicita un título o dicho material en la unidad de información y este no se encuentra. Es por eso que acuden al préstamo interbibliotecario. Para eso consultan los catálogos de las otras unidades de información. El trámite comúnmente se hace por correo electrónico o directamente en la unidad de información. Ya internamente el bibliotecario hace la gestión para hacer llegar dicho elemento material a la unidad de información y así ser prestado al estudiante. Cada unidad maneja sus políticas de préstamo y de tiempos. Este servicio es muy bueno porque permite a la unidad de información conocer qué tipo de usuario está manejando, además de identificar qué necesidades de información están faltando en su unidad. La razón de ser de cualquier entidad que presta servicios de información es el usuario. Él es el principio y el fin del ciclo de la transformación de la información. Él solicita, analiza, evalúa y recrea la información. Por eso es tan importante conocer el perfil del usuario, porque esto permitirá a los centros de documentación adaptar sus servicios para satisfacer sus necesidades, a la vez que puede crear programas que fortalezcan las habilidades del usuario en la consecución de la información. Estudio de usuarios. Esta actividad se realiza para analizar el entorno en el que se desenvuelve el usuario, sus características sociales y culturales.
con el fin de identificar sus necesidades reales de información y así planificar los recursos y servicios del centro de información. Entonces, como dice Patricia Hernández en su documento El perfil del usuario de información, el objetivo práctico general de un estudio de usuario es suministrar las bases necesarias para crear, planear o transformar un servicio, unidad o sistema de información. En ese sentido, el profesional del centro de documentación trabajará en pro de satisfacer las demandas de información que tienen sus usuarios, bien sean los potenciales, los reales, los internos o los externos. Para determinar el perfil del usuario debemos hacernos los siguientes interrogantes. ¿Cuál es su necesidad de información? Es decir, ¿cuál es la disciplina de su interés? ¿Cuál es su nivel de escolaridad? Pregrado, especialización, maestría, doctorado. ¿Cuál es su actividad principal? Si es administrador, científico, investigador o alumno. ¿Cuáles son los recursos de información utilizados? Si requiere fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Cuáles son los métodos para buscar la información? Por ejemplo, el investigador utiliza los más avanzados, bases de datos online y tecnología láser. Poco utiliza las fuentes impresas y es limitado en el contacto de fuentes personales o informales. El estudiante utiliza recursos de preferencia fuente impresa, tecnología láser y bases de datos online. El administrador utiliza los recursos como fuente impresa, contactos personales o fuentes informales. Con lo anterior podemos identificar que los usuarios de un centro de documentación son profesionales, investigadores propios de la unidad y también profesionales, investigadores, entidades y estudiantes externos interesados en el tipo de información que el centro reúne y difunde. Pero estos usuarios tienen una característica que permite ubicarlos como potenciales, reales, internos y externos. A continuación, veremos las características de cada una de estas tipologías de usuarios. El usuario potencial son las personas que forman parte de la comunidad específica a la cual le pueden interesar los servicios y recursos del centro de documentación. Los centros de documentación por lo general son poco conocidos por aquellos profesionales, investigadores, estudiantes y público en general susceptible de estar interesado en su temática. Es urgente entonces que el conocimiento de la existencia del centro de documentación llegue a esos usuarios potenciales y no tan solo a los internos, sino también a los externos, que ya veremos más adelante. Lo primero entonces que se planteará el profesional del centro de documentación es la realización de una campaña de mercadeo con el fin de allegar estos usuarios al centro. Veremos entonces algunas de las actividades que se pueden realizar para captar la atención del usuario potencial. Ofertar un servicio con calidad es imprescindible porque a través del voz a voz será identificado el centro de documentación. La participación en eventos para dar a conocer los servicios a través de folletos. Ofertar conferencias o exposiciones que evidencien la bibliografía desarrollada. Crear visibilidad a través de un sitio web donde se publiquen continuamente las novedades que maneja el centro de documentación. Aprovechar las redes sociales. Se debe aclarar que algunos centros de documentación son de entidades particulares, es decir, su desempeño es hacia el interior de la organización. En ese sentido, las estrategias para captar el usuario potencial estarán enfocadas en las encuestas para lograr conocer y satisfacer la demanda de información. Los usuarios que voy a explicar a continuación son los usuarios reales. Independientemente del tipo de usuario que vayamos a explicar, los centros de documentación poseen un nivel alto de acceso, es decir, que los tipos de usuarios que suelen asistir o visitar las unidades de información son de nivel técnico o científico. Son usuarios muy exigentes quienes requieren información altamente especializada. Los usuarios reales poseen características propias,
Usualmente son las personas que ya han asistido o han utilizado el servicio. En sus registros, la unidad de información cuenta con el número de veces o registros que han solicitado títulos en material, independientemente. El usuario real es aquel usuario potencial que logró liberarse de las barreras de acceso y dio un salto o accedió directamente a la unidad de información. Son conscientes de que necesitan la información y para desarrollar sus actividades. Esos usuarios desean información constante, informativa, para producir y desarrollar sus actividades académicas. Los usuarios reales asisten a los centros de documentación para buscar soluciones rápidas, adecuadas y actualizadas. En los centros de documentación existen tipos de usuarios, ya sean de nivel investigativo, los administrativos o los propios usuarios que asisten al centro de documentación o hacen parte de él, estudiantes de posgrado y docentes. El tipo de usuarios internos de un centro de documentación son todos aquellos usuarios que pertenecen a la comunidad dentro de la que se desarrolla dicho centro. Estos pueden ser personal docente, estudiantes activos, personal administrativo, empleados, contratistas, y también hacen parte de este grupo los jubilados y pensionados y egresados de la institución.